Buen día, mi nombre es Catalina Pinilla y junto a mis compañeros Julián Naurán, Juan Castañeda y Juan Blanco realizaremos en este video un taller de afianzamiento de la ecuación de Bernoulli. Una corriente de agua con diámetro de 0.7 metros fluye continuamente de un tanque con diámetro de 2 metros. La parte superior del tanque está abierta, por lo que la presión del punto 1 se desprecia. El agua cae constantemente a una altura h de 4 metros. A la salida del tanque, punto 2, es requerida una presión de 200 Newton sobre metro cuadrado, basándose en la petición del cliente. Luego, el agua fluye del punto 2 al punto 3 con un diámetro constante, como se puede observar en la figura. La presión estática en el punto 3 y 4 son medidas con un tubo manométrico de U invertida que contiene un fluido M cuya densidad es de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Asumiendo que los perfiles de velocidad son uniformes, es un flujo estacionario y un fluido incompresible, determinar la velocidad del fluido a la salida del tanque, la velocidad del fluido a la entrada del tanque y el flujo másico, la presión en el punto 3 considerando la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, la velocidad en la salida de la tubería, es decir, en el punto 4, si el diámetro es de 0,8 metros, la lectura del manómetro y la lectura del manómetro si el diámetro es cambiado a 3 metros. Antes de realizar el ejercicio es importante tener en cuenta la ecuación de Bernoulli, la cual nos dice que la presión estática más la presión dinámica más la presión hidrostática es igual a 0. También la ecuación de continuidad para un flujo incompresible, donde nos dice que el caudal 1 es igual al caudal 2 y en flujos incompresibles quiere decir que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. También es importante conocer los conceptos básicos de trigonometría en un triángulo rectángulo, usando senos y cosenos para despejar datos que no se conocen. En numeral A del ejercicio nos piden hallar la velocidad del fluido a la salida del tanque, con lo cual lo primero que vamos a hacer es sacar los datos que nos da el problema. En primer lugar, vamos a tener una presión 2 o presión de salida que va a ser igual a 200 newton sobre metro cuadrado. Nos dan la densidad del agua, que en este caso la tomamos como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Nos dan la altura 1, que en este caso es de 4 metros, y nos dan los diámetros de la tubería por la cual pasa la corriente de agua, en donde el primer caso es de 2 metros y en el segundo es de 0.7 metros. Una vez obtenidos estos datos, tenemos que tener en cuenta la ecuación de la continuidad, la cual se usan los caudales, donde el flujo macizo en el punto 1 será igual al flujo macizo en el punto 2. Debemos tener en cuenta que para los fluidos incompresibles la densidad no cambia por lo que se cancela, dando así que la ecuación de continuidad es la velocidad en el punto 1 por el área del punto 1, que es igual a la velocidad en el punto 2 por el área en el punto 2. De esta ecuación de continuidad podemos despejar una velocidad no conocida para reemplazarla en la ecuación 2 y tener de esta manera una sola incógnita. Adicional a esto, el área de una tubería se expresa en términos de diámetro, teniendo así la ecuación 1, que queda donde la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 al cuadrado sobre el diámetro 1 al cuadrado. Como mencioné anteriormente, despejando la velocidad 1, se deja la ecuación de Bernoulli en términos de una sola incógnita, que es básicamente lo que nos pide el ejercicio, para de esta manera poder desarrollarlo. Entonces vamos a realizar una simplificación y como la velocidad 2 es un factor común, esta se va a expresar fuera de ese paréntesis y lo en medio que lo acompaña pasa al otro lado a dividir. De esta manera se despeja paso a paso la velocidad 2. Por último, vamos a hacer una ley de extremos en fracciones, donde el 1 medio de su denominador va a pasar a multiplicar, con lo cual nos va a quedar 2 por la gravedad por el diferencial de altura menos la presión 2 sobre la densidad, y esto igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Una vez obtenida la ecuación 2, vamos a despejar la velocidad 2 en esta para poder hallarla y de esa manera dejarla expresada en términos para luego dar su solución en el sistema internacional. Con lo cual tenemos una ecuación 3 que dice que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad por el diferencial de altura menos la presión 2 sobre la densidad, y todo esto sobre 1 menos el diámetro 2 a la 4 sobre el diámetro 1 a la 4. Con lo cual vamos a reemplazar los valores brindados por el ejercicio para hallar dicha velocidad 2 y nos va a dar un resultado de 8.9 metros sobre segundo. Luego del ejercicio nos piden hallar la velocidad en el punto 1 y el flujo másico.
con lo cual, utilizando una vez más la ecuación de continuidad, se puede despejar una velocidad no conocida, en este caso la velocidad 1. Además del ejercicio A, se halló la velocidad 2, por lo que al despejar la velocidad 1 se tienen todos los datos necesarios, tanto el área 1 como el área 2 y la velocidad 2. El área de una tubería, en este caso del cilindro, se expresa en términos de diámetro, y estos datos nosotros los conocemos, con lo cual tenemos una ecuación de la siguiente manera, donde la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2 sobre el área 1. Y seguido a esto vamos a reemplazar los valores brindados por el ejercicio para hallar dicha velocidad 1, y esta va a ser de 1.09 metros sobre segundos. Por último, nos piden hallar el caudal o el flujo másico en el punto 1. Por la ecuación de continuidad sabemos que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Y como ya tenemos la velocidad 1 y el área 1, sabemos que el caudal 1 va a ser igual a la velocidad 1 por área 1, siendo esto 1,09 metros sobre segundos por pi cuartos por 2 metros al cuadrado, dando un resultado de 3,42 metros cúbicos sobre segundo. Para hallar la presión en el punto 3 es importante analizar la ecuación de continuidad en el punto 2 y el punto 3, el que nos dice que la velocidad 2 por el área 2 es igual a la velocidad 3 por el área 3. De la ecuación de continuidad se puede despejar la velocidad no conocida, en este caso es la velocidad 3. Además del ejercicio A se halló la velocidad 2, por lo que al despejar la velocidad 3 se tienen todos los datos necesarios, área 3, área 2 y velocidad 2. El área de la tubería se expresa en términos de diámetro, que son datos que se conocen. Adicional, como el diámetro del área 2 y el área 3 son iguales, se cancelan y nos quiere decir que la velocidad 3 es igual a la velocidad 2. Como nos dan la longitud de la tubería, pero sabemos que en presiones solo se necesita la longitud vertical, que en este caso es K, podemos despejarla con el teorema de Pitágoras, que nos dice que K es igual a 7 por el seno de 15, que es el ángulo, dando así que K es de 1,81 metros. Como segunda ecuación utilizaremos la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la sumatoria de presiones estática, dinámica e hidrostática del punto 2 es igual a la sumatoria de presiones estática, dinámica e hidrostática del punto 3. Como las velocidades en el punto 2 y en el punto 3 son iguales, a la hora de despejar se cancelan. Por otro lado, como el punto de referencia se toma desde el punto 3, la presión hidrostática en esta se cancela también, ya que su diferencial de altura es 0. Así nos queda que la presión 3 es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura K que se halló anteriormente, teniendo presión 2, 200 Newton sobre metro cuadrado, densidad que es del agua, de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y la altura K de 1,81 metros, dando así que la presión en el punto 3 es de 17.956,1 pascales, lo que son newton sobre metro cuadrado. En el punto D nos piden hallar la velocidad en el punto 4. Entonces tenemos que caudal 3 es igual a caudal 4. Analizando nos da que velocidad 3 por área 3 es igual a velocidad 4 por área 4. Reorganizando nos da que velocidad 4 es igual a velocidad 3 por área 3 sobre área 4. Y reemplazando con los datos nos da que velocidad 4 es igual a 8,9 metros sobre segundo por pi cuartos por 0,7 metros al cuadrado sobre pi cuartos por 0,8 metros cuadrados. Eso nos da que V4 es igual a 6,81 metros sobre segundo. En el punto D nos piden hallar la lectura del manómetro H. Entonces utilizamos Bernoulli desde el punto 3 hasta el punto 4. Realizamos un diferencial de presión y eso nos va a dar que la ecuación número 5 es presión 4 menos presión 3 es igual a un medio por densidad por velocidad 3 al cuadrado menos velocidad 4 al cuadrado más densidad por gravedad por Z3 menos Z4. Y para hallar nuestra ecuación número 6 simplemente realizamos otro diferencial de presiones. Y esto nos va a dar que la ecuación número 6 es presión 4 menos presión 3 es igual a menos densidad de mercurio por gravedad por H más densidad por gravedad por H más densidad por gravedad por Z3 menos Z4. Ahora igualamos nuestra ecuación 5 con nuestra ecuación número 6. Dividimos por la densidad del agua para simplificarla y esto nos va a dar la gravedad específica. Si despejamos nos va a dar que H es igual a un medio por 8,9 metros sobre segundo al cuadrado menos 6,81 metros sobre segundo al cuadrado sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado menos 800 kilogramos sobre metro cúbico sobre 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos va a dar que H es igual a 8,35 metros.
En el punto F se nos solicita calcular la altura h registrada por el manómetro con el diámetro en 4 es igual a 3 metros. Por lo que teniendo en cuenta que la velocidad en 4 está dada por la ecuación velocidad 4 es igual a velocidad 3 por diámetro 3 al cuadrado sobre diámetro 4 al cuadrado, la cual fue hallada en el punto anterior, ya no sería de 6.81 metros sobre segundo, sino que esa cambiaría. En este caso, nuevamente al reemplazar los valores, tenemos que la velocidad en 4 es igual a 0,485 metros sobre segundo. Como segundo paso, dado que en el punto anterior ya hallamos la ecuación de la altura h, es decir, h es igual a 1 medio por la velocidad en 3 al cuadrado menos la velocidad en 4 al cuadrado, todo esto sobre la gravedad menos la gravedad específica por la gravedad, lo que hacemos es reemplazar los valores y cancelar las unidades correspondientes, que en este caso efectivamente nos quedaría que la altura registrada por el manómetro sería de 20.12 metros. Por lo que nos queda el siguiente enunciado. Una corriente de agua con diámetro de 2,29 pies fluye continuamente en un tanque con diámetro 0,56 pies. La parte superior del tanque está abierto, por lo que la presión del punto 1 se desprecia. El agua cae constantemente a una altura h de 13,12 pies. A la salida del tanque, que es el punto 2, es requerida una presión de 4,1771 libras sobre pies cuadrados, basándose en la petición del cliente. Luego el agua fluye del punto 2 al punto 3 con un diámetro constante, como se observa en la figura. La presión estática en el punto 3 y 4 son medidas por un tubo manométrico de U invertida que contiene un fluyo M, cuya densidad es de 1,55 libras masa sobre pie cúbico. Asumiendo que los perfiles de velocidad son uniformes, es un flujo estacionario y un fluido incompresible, determine primero la velocidad del fluido a la salida del tanque, luego la velocidad del fluido a la entrada del tanque y el flujo másico, tercero la presión en el punto 3, considerando la ecuación de continuidad para un fluido incompresible. Cuarto, la velocidad a la salida de la tubería, es decir, en el punto 4, cuando el diámetro de este es de 2,62 pies y hallar la lectura del manómetro cuando este diámetro cambia a 9,84 pies. Para el desarrollo en el sistema inglés, como las ecuaciones necesarias para la solución en cada punto ya fueron despejadas y calculadas en el desarrollo del ejercicio en el sistema internacional, en este caso los procedimientos serán más resumidos. Por ejemplo, para dar solución a la pregunta A, la cual nos pide hallar la velocidad en el punto 2, es decir, la velocidad a la salida del tanque, usaremos la ecuación número 3. Es decir, la velocidad en 2 es igual a la raíz de factor común 2 por la gravedad por la altura Z1 menos la presión en 2 sobre la gravedad. Todo esto sobre 1 menos el diámetro en 2 a la 4 sobre el diámetro en 1 a la 4. Sin embargo, algo muy importante que debemos destacar es que al reemplazar los valores debemos tener especial cuidado con las unidades. Por ejemplo, en este sistema la presión en 2 la tenemos expresada en términos de libra-fuerza sobre pie cuadrado. Para poder cancelar las libramasas que se encuentra en la densidad con las librafuerzas de la presión, deberemos tener en cuenta que una librafuerza es igual a una libramasa por la gravedad. De esta manera, y pues aplicando la ley de extremos y medios, también conocida como la ley de la oreja, en las unidades de presión y densidad, ya podremos cancelar correctamente las unidades y haciendo los respectivos cálculos obtener que la velocidad en 2 es de 29.28 pies sobre segundo. En el punto B se nos pide hallar la velocidad en 1 y calcular el flujo másico, que en este caso el fluido, pues al ser agua, es un fluido incompresible y por ende nos pide calcular el caudal. Para hallar la velocidad en 1 tendremos en cuenta, valga la redundancia, la ecuación número 1, es decir, velocidad en 1 es igual a velocidad en 2 por el diámetro 2 al cuadrado sobre el diámetro en 1 al cuadrado. Y con el valor de la velocidad en 2 hallada en el punto anterior y las respectivas conversiones realizadas de los diámetros dados en el ejercicio, obtenemos que la velocidad en 1 es de 3.57 pies sobre segundo. Finalmente, teniendo en cuenta los valores del área y la velocidad en cada punto, podremos hallar el caudal de dos maneras, como la velocidad en 1 por el área 1 o como la velocidad en 2 por el área 2, dado que el caudal 1 es igual al caudal 2. En este caso, el caudal lo calculamos con respecto al punto 1, por lo que al reemplazar los valores en la ecuación de caudal 1, obtenemos que caudal 1 es igual a 3.57 pies sobre segundo por pi cuartos por 6.56 pies, esto al cuadrado.
dando como resultado que el caudal en 1 y por ende el caudal en 1 y 2 es de 120,59 pies cúbicos sobre segundo. Para el numeral C nos piden hallar la presión en el punto C. Decimos que de la ecuación de continuidad podemos despejar una velocidad no conocida, en este caso la velocidad 3, teniendo en cuenta que nosotros en el ejercicio A ya hallamos la velocidad 2, por lo que al despejar la velocidad 3 se tienen todos los datos necesarios, el área 3, el área 2 y la velocidad 2. El área de una tubería, en este caso de un cilindro, se ve expresada en términos de diámetro, esos son datos que ya conocemos, y como el área de ambos puntos es igual, pues la velocidad también. Entonces tenemos que la velocidad 3 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2 sobre el área 3. Después de esto hacemos el respectivo reemplazo con los datos obtenidos del problema y nos va a dar que la velocidad 3 es de 29.28 pies sobre segundos. El paso a seguir es hallar la constante K. Como la tubería está inclinada a 15 grados, la presión hidrostática solo varía en términos de Y, por lo que el diferencial de altura K será igual a la distancia entre el punto 2 y 3 por el seno del ángulo. Y recordemos que el ángulo es de 15 grados, y haciendo la respectiva operación, tenemos que esta constante K tiene un valor de 5.94 pies. De esto, recordemos que en la ecuación de Bernoulli, la sumatoria de presiones en el punto 2 es igual a la sumatoria de presiones en el punto 3. Como las velocidades en el punto 2 y en el punto 3 son iguales, a la hora de despejar se cancelan. Por otro lado, como el punto de referencia se toma desde el punto 3, la presión hidrostática en este punto es cero, ya que su diferencial de altura también es cero. Vamos a despejar la presión 3 y obtenemos que esta va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la constante K. A estos al ser valores que ya conocemos solamente debemos reemplazar y nos va a dar que la presión en el punto 3 es de 375.24 psf. En el numeral D nos piden hallar la velocidad en el punto 4, en donde hay que tener en cuenta la ecuación de continuidad, donde el flujo másico en el punto 3 será igual al flujo másico en el punto 4. Una vez hecho el análisis a la ecuación compleja, tenemos que para fluidos incompresibles la densidad no cambia, por lo que ésta se cancela, dando así que la ecuación de continuidad es la velocidad en el punto 3 por el área del punto 3, que es igual a la velocidad en el punto 4 por el área del punto 4. Una vez llegado hasta este punto de la ecuación de continuidad, podemos despejar una velocidad no conocida, en este caso la velocidad 4, que además del ejercicio B ya se halló la velocidad 3, por lo que al despejar la velocidad 4 se tienen todos los datos necesarios, el área 4, el área 3 y la velocidad 3. El área de una tubería, en este caso de un cilindro, se expresa en los términos de diámetro y todos estos datos ya los conocemos. Con lo cual, haciendo el debido reemplazo de datos, en esta ecuación nos va a dar de que la velocidad en el punto 4 es de 22.36 pies sobre segundos. En el punto E tenemos que nuestra ecuación número 7 es h igual a 1 medio por velocidad 3 al cuadrado menos velocidad 4 al cuadrado sobre gravedad menos gravedad específica por gravedad. Si reemplazamos con nuestros datos nos da que h es igual a 1 medio por 29,28 pies sobre segundo y todo al cuadrado menos 22,36 pies sobre segundo y todo al cuadrado. Todo esto sobre 32,2 pies sobre segundo cuadrado menos 1,55 libra masa sobre pie cúbico sobre 1,94 libra masa sobre pie cúbico por 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Y esto nos da que h es igual a 27,60 pies. En el punto F nos piden hallar la lectura del manómetro con el diámetro de 9,84 pies. Entonces tenemos que B4 es igual a B3 por el diámetro 3 al cuadrado sobre el diámetro 4 al cuadrado. Si reemplazamos con los datos que ya tenemos, nos da que B4 es igual a 1,59 pies sobre segundo. La ecuación número 7 es h igual a 1 medio por velocidad 3 al cuadrado menos velocidad 4 al cuadrado sobre gravedad menos gravedad específica por gravedad. Y ahora, si reemplazamos cada uno de estos datos, nos va a dar que h es igual a 66,03 pies.